Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un unboxing, una review, una revisión de lo que es el Colmi modelo P30, ¿no? Anteriormente ya habíamos revisado lo que es el Colmi C61, pero en esta ocasión pues los amigos de Colmi nos mandaron el modelo P30, que es un modelo más actualizado. Y como ven aquí pues tenemos algunas de las características principales. Una que destaca pues es la de que la pantalla es un poquito mayor, bueno, un poquito más grande que el anterior modelo, ¿no? El procesador tenemos un RTL 876 2D. Y aquí pues tenemos el modelo, ¿no? Una capacidad de batería de 260 miliamperios, una protección contra el agua IP67, que es prácticamente creo que la igual que el modelo anterior. Compatibilidad con desde Android 10, digo desde iOS 10 hasta Android desde 5.0 en adelante, ¿no? Bueno, versión de iOS 10.0 en adelante. Y bueno, aquí viene que en el paquete viene lo que es el reloj, un manual de usuario, un cable USB y pues el reloj, ¿no? Vamos a ver que aquí ya está abierta la caja. Vamos a sacar lo que es el producto para que ustedes lo vean. Ya lo he desempaquetado para ver que todo venía en orden. Y ahí está, vamos a sacar esto. Y lo que vamos a encontrar pues en la caja pues es ya la caja vacía. Aquí atrásito vamos a encontrar lo que es el manual de usuario, un cable USB como lo venía atrás de la caja. El manual de usuario viene en varios idiomas, viene en inglés, este no sé qué sea, creo que portugués, algo así, pero viene en distintas presentaciones, ¿no? Aquí el modelo del reloj pues podemos encontrarlo en color negro, en color gris, en color dorado. Y me parece que otros dos colores, creo que era azul. Aquí voy a poner por aquí una captura de los colores que estaban disponibles, ¿no? Al igual en este mismo instructivo vienen imágenes representativas para que sea un poquito más fácil de entender todo esto. Viene que pues el reloj es touch, de cualquier lado podemos deslizar hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. Podemos aquí escanear este código QR para descargar lo que es la aplicación del reloj para sincronizarlo con nuestro teléfono. Aquí nos dice cómo emparejar el reloj con nuestro teléfono. Y aquí vienen algunas de las funciones, ¿no? Como el panel de notificaciones, el panel de control. Las presentaciones o las esferas que tiene, las carátulas que tiene el reloj. Aquí vienen distintos datos como lo es los pasos que hemos hecho, las kilocalorías que hemos quemado, la distancia en kilómetros que hemos recorrido, para un apartado para el ejercicio, si queremos que nos mida constantemente lo que es el pulso, el ritmo cardíaco, todo esto, pues aquí en este apartado, ¿no? Para caminar, para correr, para trotar, para escalar, un apartado contra lo que es el apartado del sueño. Vamos a ver qué más trae. La función de ritmo cardíaco, la función de oxigenación de sangre, la aplicación de ajustes, Bluetooth para las llamadas. Y pues creo que ya serían algunos de los puntos más destacables. Tenemos el apartado de teléfono y para grabar llamadas aquí aparece. Y bueno, vamos a ver lo que es el reloj. Vamos a sacarlo de su empaque. Viene este sticker que es pues antes de usarlo, cárgalo con el cable USB, ¿no? Carga la batería para tener la mayor expectativa, la mayor experiencia en cuanto a lo que es el reloj. Vamos a sacar esto y como ven en la parte de abajo viene un sello que dice removerlo antes de usar el reloj. Aquí vienen los LEDs para lo que es el lector del ritmo cardíaco, la oxigenación. Y a lo que estoy viendo, bueno, ahora sí ya, a lo que estoy viendo a comparación de su modelo anterior es que el sensor es bastante diferente a lo que teníamos en la versión anterior, ¿no? Aquí como ven se ve un poquito más profesional. Ahorita les voy a enseñar la otra versión que es la que nos habían mandado anteriormente. Y bueno, a pesar de que está un poquito sucio porque lo traía utilizando, vemos una gran diferencia en cuanto a lo que es esto, ¿no? El sensor o sí, los medidores para lo que es el ritmo cardíaco, las pulsaciones y todo esto. Además, encontramos una gran diferencia en lo que te digo que es el tamaño de lo que es el reloj. No sé si se alcanza a percibir en cámara, pero el del lado de acá es un poquito más grande que su versión anterior. La ruedita esta también la encontramos un poquito más elegante en esta nueva versión. Tenemos uno como un texturizado, aquí está. Mientras que en la versión anterior encontramos pues que esto es simplemente pues plano, ¿no? Las esferas o las carátulas del reloj se pueden cambiar desde la aplicación. Esto pues es
configurable y cambiable entre los dos relojes. Aquí vamos a encender esto y como ven aquí está pues el reloj, ¿no? Vamos a deslizar y encontramos pues me parece que es similar en cuanto a lo que es el funcionamiento de su versión anterior, ¿no? Vamos a reiniciar esto, ahí está, deslizamos hacia la derecha y encontramos el reproductor de música. Todos estos widgets se pueden acomodar. Aquí el del clima, pero aquí lo tengo cambiado, ¿no? El de los pasos, aquí están los pasos. El ritmo cardíaco, aquí está el ritmo cardíaco. El de sueño, aquí está el de sueño. El del clima y este ya lo habías pasado. Aquí te digo, esto se pueden configurar, aquí no tiene tanta diferencia. Se puede poner el del teléfono, el del ejercicio. Y en la nueva versión vamos a encontrar que tenemos además una correa un poquito más formal, un poquito más como con más calidad que en su versión anterior. Esto pues es bastante notorio. En la versión anterior yo le he puesto una correa de otro reloj que tenía, pero igual la correa de este estaba bien, pero se sentía un poquito como de un reloj deportivo, como de un reloj como deportivo, mientras que en este tiene como también un texturizado, se ve deportivo porque es de goma, pero a la vez se ve como le da como unos toques formales, ¿no? Y bueno, además de esto que encontramos en la caja de que es el reloj, vamos a encontrar lo que es el cable USB, que prácticamente es igual al que teníamos en la versión anterior. Es un cable magnético. Aquí abajo viene la entrada, viene el nombre de Colmi, que es la marca, ahí está, Colmi. Y esto pues se une de forma magnética a lo que son los puertos del reloj. Ya nada más es cuestión de conectar el cable USB a un toma corriente y ya estaría cargando lo que es el reloj, ¿no? Estos dispositivos pues desde aquí se puede reproducir música, desde aquí puedes contestar llamadas, desde aquí te pueden llegar las notificaciones. De hecho aquí yo tengo algunas notificaciones, aquí como ven me llegan los mensajes, los WhatsApp y es lo único que me ha llegado. Y bueno, aparte de lo que es el cable USB, viene con esto que es un protector de pantalla, un plastiquito como medio cristal para proteger lo que es la pantalla de que no se te raye, al igual que esto también venía en su versión anterior, ¿no? Aquí la tiene puesta. Y bueno, pues esto es en cuestión a lo que es el desempaquetado del Colmi modelo P30, ¿no? Encontramos el manual de usuario, la caja, el empaque o el estuche donde viene el reloj, un cable USB para cargar el reloj, que es USB pues normal o cable o tipo A de 2 pines para conectarlo al reloj, y aparte pues el protector de pantalla, además de pues obviamente pues el reloj, ¿no? Voy a estar haciendo unas pruebas en cuanto a lo que son el rendimiento, las pruebas, las diferencias que pueden encontrar entre estos dos, y se los estaré trayendo en unos días después. Así que pues bueno, hasta aquí quedaría este video. Si te gustó, si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.